Que Dios los continúe bendiciendo. Amén. Este es el día que hizo Jehová. Amén. Nos alegraremos y nos gozaremos en el día que hizo Jehová. Hermanos, ahora que estaban hablando de estos días que hacer ayuno, el Espíritu Santo me ha venido inquietando y me ha estado dando entendimiento de muchas cosas que acontecen en medio de una prédica, pero desafortunadamente la mayoría del pueblo oyen las prédicas, pero nunca las retienen en su alma y en su espíritu. Y me mostraba el Espíritu Santo, por ejemplo, el domingo pasado, el hermano Gustavo abrió el servicio leyendo el Salmo 133. Yo aprendí a entender ese salmo con mi pastor Gabriel. Siempre que yo hablaba con él me comentaba de ese salmo. Y ese salmo en mi vida se ha hecho tan efectivo y tan poderoso. Y dice: mirad, hermanos, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y oyendo esto y viendo el pueblo en las iglesias, no solamente aquí en Cristo la Luz, en todas las iglesias hay contiendas, hay chisme, hay murmuración, hay ansiedades, hay desespero, porque no hemos podido entender cuán importante es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y para cerrar con broche de oro, Dios puso el domingo pasado al hermano Edmundo hablando de la regla de oro. Entonces, hermanos, si en tu corazón hay ansiedad, si en tu corazón hay enojo, si en tu corazón no hay perdón, ¿por qué no nos examinamos? ¿Por qué no nos evaluamos cuando escuchamos este tipo de prédicas, este tipo de exhortaciones que el Espíritu Santo nos está dando? Amén. Hablamos de los tiempos malos que están aconteciendo. Sí, hermanos, y todavía no es nada de lo que vamos a comenzar a ver de un tiempo para acá. Y si tú, hermano, y si yo, hermano, no estamos apercibidos de lo que todos los días oímos, de lo que es el poder de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, hermano. Hermanos, estamos hablando que vienen ataques. Y es verdad que hemos sido atacados. Pero ¿cuántos hemos podido ponernos a la brecha por esos ataques? Son contados. Porque es más lo que se ha murmurado que lo que se ha entrado a orar, a ayunar, a guerrear. Hermanos, al diablo se derrota es con oración. Oigan bien, al diablo se derrota es con oración. No es criticando, no es murmurando. Todos tenemos momentos difíciles y todos cometemos errores. Pero qué lindo cuando hay un pueblo que al caído no lo va a pisar más, sino que a ese caído le extiende la mano con oración, con intercesión, con guerra. Levántate, que Dios es grande, que Dios es poderoso. Cuando tú logres entender esto, las iglesias
serán victoriosas. Amén. Porque en la unidad, oiga bien hermano, métase en esa palabra en su mente. La unidad es el arma más temerosa de Satanás. Cuando Satanás ve un pueblo unido, no tiene por dónde filtrarse, porque en la unidad está la victoria. Amén. Amén. Y Amén. Aleluya. Dios ha sido con nosotros maravilloso, hermanos. Dios ha sido muy grande. Yo vivo muy agradecido de ver cómo el Espíritu Santo nos ayuda, nos guarda, nos protege. Hermanos, no tiene palabras para agradecer eso a Dios. Amén. Te adoramos, Jesús. Amén. Te adoramos, Rey de Reyes. Te adoramos. Inclinen sus rostros con reverencia a Dios. Inclinen sus rostros con reverencia a Dios. No me miren a mí, hermanos. Estamos ante la presencia de Dios. Dios es santo. Amén. Dios es poderoso. Cuando tú hablas con Dios, con temor y temblor, tú inclinas tu rostro en actitud de reverencia y de respeto. Amado Dios, estamos aquí en tu presencia, amado Dios. Sí, Señor. Amén. Ten misericordia de Te mí. damos gracias, Señor, Perdóname, Señor. por el hábito de vida que tú nos estás dando en esta hora. Sí, Señor. ¿Cuántas personas ya partieron? Pero hoy tú nos tienes con hábito de vida Amén, Señor. y te damos gracias. Te alabamos con amor y reverencia porque tú eres el creador del universo, Aleluya. de las galaxias. Tú eres el creador de nuestros cuerpos. Estos cuerpos funcionan porque fuiste tú el arquitecto perfecto que lo hiciste. Damos gracias a tu Hijo unigénito, Jesucristo, que vino a este mundo y se inmoló por mis pecados y por tus pecados. Por eso damos toda honra y toda gloria a ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Te doy la bienvenida, Espíritu Santo de Dios. Alaba, Padre. Tú eres mi amigo, tú eres mi compañero. Te doy gracias porque yo sé que tú estás conmigo ahora. Me estás acompañando. Estás acompañando a este pueblo. Estás intercediendo por nosotros. Estás orando para que lo que vamos a hablar seas tú, Señor, quitando las escamas de los ojos de nosotros, quitando los tapones de nuestros oídos, quitando las vendas de nuestras mentes, para que podamos tener una mente diáfana y cristalina para entender y comprender tu bendita y poderosa palabra. Y todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Aleluya. Doy la bienvenida a mi hermano Walter, que llegó ya de Colombia. Y qué lindo poderlo salir y volver. Amén. ¿Cuántas personas se montan en un avión, pero ya no vuelven? Y todo eso son bendiciones que uno debe de estar feliz y contento. Amén. Cómo Dios nos guarda Amén. y cómo Dios nos está protegiendo a cada instante. Es tan importante, hermanos, que estos tiempos que estamos viviendo, vuelvo y les digo, son tiempos duros.
pero son duros para los que no entienden el poder y la voluntad de Dios sobre nosotros. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque Dios nos lo dijo. Y si tú eres lavada con la sangre de Jesucristo y lavado con la sangre de Jesucristo, tú tienes que vivir una dimensión espiritual diferente al mundo. Y no podemos vivir con temores de lo que viene. Porque si yo vivo con temor de lo que viene, es porque yo no tengo discernimiento de espíritu. Y este es el tema que voy a traer en esta mañana. ¿Qué es el discernimiento de espíritu? ¿Qué es el discernimiento de espíritu, hermanos? El discernimiento de espíritu es cuando tú entiendes que tienes que tener una relación íntima con Dios. Y cuando tú entiendes que tienes que tener esa relación íntima con Dios, tienes que comenzar a hacerte amigo del Espíritu Santo de Dios. Preguntarle al Espíritu Santo cada que te levantes, ¿qué quieres que tú hagas? ¿Cómo debes tú hablar? ¿Cómo debes tú proceder? ¿Cómo tú te debes de vestir? Y todas esas cosas se van haciendo entre tú y el Espíritu Santo una intimidad. Y cuando tú comienzas a hablar con el Espíritu Santo, se requiere de vivir en oración, orando. Por eso dice Efesios que debemos de estar orando sin cesar. Pero esa oración sin cesar tiene que ser una oración con un discernimiento de que tú estás hablando, que tú estás haciéndote amigo del Espíritu Santo, porque tú necesitas tener discernimiento para visualizar las cosas que te rodean y cómo tú debes de hablar. Y entonces cuando tú vas entendiendo eso, es cuando se va haciendo manifiesto el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Amén. Todos pedimos y todos anhelamos tener una relación con el Espíritu Santo, hermanos. Pero si tú no vives en una oración, orándole, hablándole, preguntándole al Espíritu Santo, tu relación no va a ser poderosa. Tu relación no va a ser genuina. Y cuando vienen ataques y cuando vienen cosas, es cuando tú comienzas a dudar y comienzas a pensar, ¿por qué esto? ¿Por qué tal? Pero vamos a ver, hermanos, lo que representa el discernimiento en la vida de nosotros. Dice, discernir es separar lo bueno de lo malo, con justicia y con rectitud. Si yo estoy pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que me dé revelación, que me dé unción, que me dé sabiduría, yo tengo que aprender a entender lo que es justicia, ser justo en mis apreciaciones, justo en la forma que yo miro. Y cuando tú aprendes a entender eso, entonces tú estás comenzando a tener una relación con el Espíritu Santo de Dios. Dice, discernir es la capacidad otorgada por el Espíritu Santo para comprender
lo bueno de lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Vemos, hermanos, lo que estamos hablando del discernimiento. Todo el mundo no tiene discernimiento. Parece cruel, parece duro, pero es la realidad. Y vamos a ir viendo esto. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros siempre está en nosotros? Es la intuición. La intuición es muy diferente al discernimiento. Y la intuición dice, es la capacidad, es la facultad de comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad de racionamiento. Esa es la intuición y eso es lo que la mayoría de gente practican, hablan y meditan en la intuición. Y por eso vemos que muchas personas dicen, yo creo o yo pienso. Pero usted, cuando usted tiene discernimiento de espíritu, usted dice, el Espíritu Santo me reveló que no diga esto, que no haga esto, y si Él me lo reveló, yo no lo puedo hacer. Cuando yo quiero hacer un juicio a una persona, antes de yo hacer ese juicio, yo tengo que tener discernimiento de espíritu. Yo no puedo enjuiciar por enjuiciar a una persona. Es tan delicado, hermanos, cuando usted ve una situación de alguien que está pasando o que está haciendo algo incorrecto y automáticamente nosotros damos una expresión negativa de esa persona. Y en vez de nosotros ayudar a esa persona, la estamos maldiciendo. ¿Por qué? Porque yo estoy actuando en mi intuición. Fíjense ustedes, hermanos, lo importante que es entender estas cosas. Cuando toda la iglesia y todas las iglesias del mundo logremos entender lo que es el discernimiento de Dios, las iglesias, las vidas de nosotros, los cristianos, vamos a ser hombres y mujeres totalmente diferentes. Porque eso es lo que el Espíritu Santo de Dios quiere en tu vida y en mi vida. El Espíritu Santo no quiere que ustedes sigan viviendo por la intuición, hermanos. La intuición es algo mundano, es algo carnal. Te adoramos, Jesús. Pero las cosas de Dios, hermanos, son tan sagradas. Dios es tan recto. ¿Cómo nosotros tenemos el valor de enjuiciar a una persona porque yo la vi haciendo algo incorrecto? Pero si Dios a mí no me está enjuiciando, pero yo sí tengo el poder y la autoridad para enjuiciar a esa persona. Eso es actuar uno en intuición, hermanos. Eso es no tener una relación con Dios. Eso es no hacer usted un vaso de oración. Es ser un vaso que vive por las emociones. Yo no puedo vivir por emociones, hermanos.
Si alguien viene a mí a decirme algo, vamos a hacer tal cosa, lo primero que tengo que hacer yo es pedirle al Espíritu Santo si eso que vamos a hacer es de Dios o no es de Dios. Cuando tú aprendes a vivir de esa manera, tu vida espiritual va teniendo un crecimiento, porque tú estás conectado con el poder del Espíritu Santo. Y ahí está la intuición del Espíritu Santo. La intuición del Espíritu Santo no es condenar, es ayudar al necesitado, al quebrantado. Otra vez. Hermanos, vienen tiempos donde tal vez ya no vamos a poder estar en las iglesias reunidos. Y ahí tú vas a anhelar ese tiempo, hermanos. Y ahí es cuando el Espíritu Santo te va a decir, oíste tal cosa, hablaron de perdón, hablaron de misericordia, hablaron de justicia. ¿Tú lo viviste? ¿Tú lo practicaste con tu prójimo? Enjuiciar es muy fácil, hermanos, y todos tenemos ese defecto. Pero qué lindo cuando uno va entendiendo lo que es la grandeza de Dios, hermanos, la misericordia de Dios. Cuando tú entiendes eso, llega un momento que a uno le da miedo abrir la boca para hacer un concepto negativo de cualquier paso. ¿Sabe por qué, hermanos? Uno tiene que tener ese temor. Porque ustedes, como yo, hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Cuando tú aceptas a Jesucristo en tu vida, automáticamente el Espíritu Santo entra a tu vida, a tus entrañas, a tu ser. Y si yo tengo el valor y yo tengo la autoridad de juzgarte, entonces yo no he podido entender lo que es la misericordia de Dios. Porque todos los que cometemos un pecado, todos los que cometemos un error, nos postramos y le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona. Y cuando tú sientes el perdón de Dios, en tu vida hay regocijo, en tu vida hay paz. Entonces, ¿cómo no podemos pensar que cuando yo estoy hablando cosas negativas, así sea verdad, hermano, lo que está pasando en ese vaso, yo no tengo autoridad para dar una expresión negativa hacia ese vaso? Solo Dios sabe por qué está pasando esas cosas. Entonces, cuando tú estás con discernimiento, en vez de enjuiciar, póstrate de rodillas y pídele a Dios que Dios le revele a ese vaso lo incorrecto que está haciendo y lo pueda hacer correcto. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a mirar en Levítico 10. Levíticos 10:10. Aquí Dios le está dando una instrucción a los hijos de Aarón y a Aarón a su familia, ¿no? Que cuando vayan al templo y cuando tengan que entrar al tabernáculo, no tomaran vino
para que no, su mente no se perturbara. Entonces dice el 8, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vosotros, para vuestras generaciones, porque pondré discernimiento en lo justo y en lo profano, y en lo no inmundo y lo limpio. O sea que Dios aquí está dando una instrucción a Aarón de la importancia que es tener uno discernimiento, hermanos. Acuérdense que el discernimiento es lo opuesto de la intuición. Entonces, si tú vas entendiendo esto, tú tienes que ir pidiéndole al Espíritu Santo que te ayude a ir siguiendo, entendiendo esto. Y si tú, por ejemplo, ves lo que estoy hablando hoy, y tú llegas a tu casa y tú le pides al Espíritu Santo que te revele más de lo que es el discernimiento, el Espíritu Santo te lo va a revelar y te lo va a enseñar. Vamos a buscar Ezequiel 22. ...22, 26. Aquí está hablándole a los líderes impíos. Dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, ni de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Vemos aquí, hermanos, que está hablando líderes impíos, que es lo que hoy en día está aconteciendo con muchos predicadores. Conocen la palabra, conocen la verdad, pero están predicando fábulas. ¿Por qué? Porque les conviene tener las iglesias llenas y que las iglesias estén dando dinero, pero no los exhortan a que tengan temor y reverencia a las cosas de Dios. Amén. Y si tú todavía no entiendes lo que es discernir, pídele al Espíritu Santo que te ayude a entender esto. Y vas a ver, hermano, el crecimiento espiritual que tú vas a adquirir. Porque es que uno se pone a ver, hermano, tantos hermanos en las iglesias como viven. Pero no es que es la culpa de Dios. No, es porque estos vasos no se han interesado en organizar sus vidas espirituales. Y lo que yo les digo, hermano, oímos palabra, oímos exhortaciones, salimos de aquí y seguimos los mismos con las mismas. Pero qué tristeza, hermano. Y estamos hablando de que ya pronto viene el Señor. Pero qué tristeza que estemos hablando esto y no nos estemos examinando cómo yo estoy viviendo. ¿Por qué yo no puedo perdonar a un hermano que me miró mal? ¿O por qué yo no puedo perdonar a un hermano porque me dijo feo? Hermano, eso es orgullo, eso es prepotencia, eso es insensatez en esos vasos. Porque ese vaso que dice, yo no tengo por qué pedir perdón a fulano o a sultano, eso es prepotencia, eso es orgullo de ese vaso. Pero sí quieren que el Dios los use, sí quieren que Dios los bendiga. Pero ¿por qué
no reflejan, por qué no cambian su forma de pensar. Si estamos estudiando la palabra y la palabra de Dios dice que tenemos que ser benevolentes, tenemos que ser misericordiosos los unos con los otros. Entonces, si yo sé que no soy misericordioso, que yo no soy benevolente, yo tengo que postrarme y pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a Jesucristo, que me ayude para no seguir siendo ese vaso impotente y prepotente y ese vaso orgulloso. El orgullo te puede llevar al infierno, hermanos. Mire lo que dice esos, si mi pueblo se humillara. ¿Y sabe qué es humillarse? Humillarse es cuando a usted un hermano lo ha ofendido y usted va donde ese hermano y le dice: hermano, yo vengo a pedirle perdón por la discusión que tuvimos o por lo que sucedió. Aunque ese vaso me haya lastimado a mí, yo vengo y le pido perdón a ese vaso. Cuando yo vengo y le pido perdón a ese vaso, yo me estoy humillando a ese vaso, pero a la vez me estoy humillando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Vamos a mirar aquí vamos a Job 6. Mire aquí en Job, ¿no? En mi Biblia dice, mi queja es justa. O sea, Job, a pesar de tener el conocimiento que tenía él de Dios, cuando vino el ataque que Satanás pidió permiso para atacarlo, pero vemos que él, al comienzo de esto, dice aquí en el 4, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Vemos aquí, hermanos, que en este momento Job está hablando a Dios, no con discernimiento de espíritu, es con el inconsciente. Y mire usted que ellos eran hombres de Dios. Pero aquí está él haciéndole un reclamo a Dios. Pero mire usted, hermanos, lo que es cuando uno está guiado por el Espíritu Santo de Dios. Vamos aquí mismo, ahí en Job, en el 30. Job 6:30. Y mire la expresión que ya Job habla aquí. Y dice: hay iniquidad en mi lengua. ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Y esto es lo que Dios quiere, hermano, de cada uno de nosotros. Cuando tú estés hablando mal de una persona, para de hablar mal de esa persona y diga: mi lengua está hablando iniquidad. Yo no puedo hablar iniquidad. Y cuando usted confiesa eso, automáticamente usted derrumba una barrera. Y el Espíritu Santo viene y te da más discernimiento y te da más seguridad. Por eso, hermanos, es lo que estamos hablando. Dios nos está preparando, pero ustedes están recibiendo, ustedes están analizando prédica por prédica, oración por oración,
o están viniendo a la iglesia a seguir mirando al hermano mal, a la hermana mal, que no se saludan, que pasan como si nada. Dios no quiere eso, hermano, de la iglesia. Dios quiere de nosotros unidad, afecto, respeto, compromiso. Que nos ayudemos, hermanos. Amén. Que estemos orando los unos por los otros. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a mirar en el Salmo 38. Aquí también vamos a ver a David, el 2, 38:2. Porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. O sea, están acusando a Dios. Pero mire usted que eso mismo nos pasa a nosotros. Cuando usted va y viene un accidente o viene algo y uno dice, pero Dios mío, ¿por qué a mí? Es lo primero que uno dice. ¿Y por qué me pasó esto a mí, Señor? Pero ahí cuando uno tiene que tener discernimiento y decir, wow, si esto me pasó es porque tú, oh Dios, quieres enseñarme algo bueno. Amén. Y no hay mismo, nosotros ahí mismo cuestionamos a Dios. Pero mire usted lo lindo que es lo que hablo de cuando se tiene discernimiento. Mire, por ejemplo, en el 21, lo que dice David. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Amén. Qué lindo cuando nosotros estemos en momentos difíciles, podamos decir, Dios, este momento que estoy pasando, lo veo yo horrible, pero de este momento algo positivo tú me estás enseñando. Revélame qué es lo que está pasando, por qué está pasando esto. Me acuerdo, hermanos, que cuando yo tuve un problema y me estuve en el hospital 2 días o 3 días, no recuerdo. Y cuando yo llegué al hospital, lo primero que yo hice, dije, Señor, te doy gracias porque tú me has traído a este hospital para interceder por todos estos enfermos que hay aquí. En la madrugada yo me levanté, hermano, como a las 2 de la mañana o 3, todos estaban durmiendo. Y me levanté y me paré en la puerta de la habitación donde yo estaba y comencé a orar y comencé a guerrear contra todos sus espíritus de cáncer, esos espíritus de muerte, esos espíritus de temor, de angustia, porque en los hospitales lo que se respira es todo eso. Y yo comencé a guerrear y a orar, Señor, liberta los que tienen que ser libertados en esta hora. Si tú me trajiste aquí es porque yo soy un vaso portador de liberación, portador de oración, de guerra espiritual. Y comencé a orar y a orar. Y todo lo que pasó en el hospital conmigo, todo salió bien, hermano. Amén. Gloria a Dios. Pero hay que tener convicción, hay que tener fe, hermanos. Hablamos de fe, pero oímos que revienta un cohete y salimos corriendo todos. Y tenemos fe. Te adoramos, Jesús. Oh, sí, está la masa llamando. Vamos a leer. Primera de Corintios. Primera de Corintios 2:14.
Y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mire usted qué importante es, hermano, lo que estoy diciendo a usted. Cuando uno tiene ese espíritu de intuición, ese espíritu de intuición no te deja discernir esta porción. Volvamos a leerla. Pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, fíjese usted lo que dice la palabra, locura. Otros dicen tonterías, boberías. Son locura. Y no las puede discernir porque se han de discernir espiritualmente, hermanos. Y dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Qué lindo eso, ¿no? Porque el hombre que tiene discernimiento de espíritu nunca lanza una frase negativa contra nadie. El hombre que es espiritual o la mujer que es espiritual nunca lanza una frase negativa contra esa persona. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero usted cree, hermano, que yo puedo decir y repetir esta frase: yo tengo la mente de Cristo, cuando yo tengo el instinto de conveniencia. Que a mí no me interesa tener discernimiento, sino vivir en mi intuición. Yo puedo juzgar a la gente por lo que yo veo, lo que hacen. Eso es vivir en la intuición. Y eso es lo que Dios no quiere, hermano. Dios quiere que a partir de hoy, y Dios quiera que estas palabras que estoy hablando yo hoy, Dios comience a quitar los tapones de sus oídos para que puedan escuchar la voz del Espíritu Santo. Dios pueda quitar las escamas de sus ojos para que puedan ver el reino de Dios, la grandeza de Dios, y que sean quitadas esas vendas de sus mentes para que puedan vivir una vida y una mente diáfana y cristalina. Amén. Amén. Amén, Señor. En una ocasión yo tuve un problema aquí en esta iglesia. Y durante ese tiempo que estuve viviendo con este problema, yo fui atacado por muchos hermanos. Y aún todavía hay hermanos aquí que estuvieron conmigo y yo fui atacado por esos vasos. Pero al transcurrir los años, yo comencé a orar y comencé a desear tener una relación con el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Comencé a hablar con el Espíritu Santo. Comencé a decir: Espíritu, mire lo que estos hermanos están diciendo de mí. Muchos me juzgaron porque no conocían el problema. Pero el Espíritu Santo me llevó y me hizo entender y me dijo: antes de tú enojarte con él, pide al Espíritu que te revele la condición del hermano o de la hermana. Comencé a orar, hermanos,
Al cabo de los meses, el Espíritu Santo me mostró la condición de esos hermanos que me estaban juzgando. Vivían un hogar lleno de desavenencia, un hogar sin amor, una vida desordenada, pero estaban en la iglesia, venían a la iglesia, o venimos a la iglesia, y venimos con una vida desorganizada, con un hogar destruido. Pero cuando se levanta algo, sí tenemos la capacidad para enjuiciar a ese hermano. Entonces, cuando Dios me reveló la condición de estos vasos, comencé yo a orar y a pedirle al Señor, Dios mío, ten misericordia de ellos, porque están hablando, porque no entienden lo que está pasando, pero yo los perdono. Dale discernimiento, dale sabiduría, Señor, así como tú me la estás dando a mí. Y yo sé, hermanos, que muchos de esos vasos Dios los ha restaurado. Gracias, hermanos, a la oración. Y gracias, hermanos, al poder uno pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, que nos dé sabiduría. Dios nunca quiere que nosotros estemos enjuiciándonos, condenándonos. Dios no quiere eso, hermano. Vamos a buscar alabado sea el nombre de Dios. Segunda de Reyes 6:16. Yo creo que todos ustedes han estudiado estos pasajes y vemos aquí Eliseo, que está siendo confrontado por un ejército. Pero Eliseo tenía su ayudante, su criado. Y cuando el criado vio que Eliseo y ellos estaban todos cercados por los enemigos, Eliseo no se enojó con su criado, sino que dijo, el 16, y le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oiga bien esta frase aquí que viene el 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Señor, oh Jehová, que abras sus ojos para que él vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Se da cuenta usted, hermanos? Aquí vemos dos tipos de que estoy hablando yo. El hombre estaba mirando con su intuición. Él miró con intuición y dijo, wow, no estamos rodeados, estamos perdidos. Pero mire cuando un hombre o una mujer son sabios y están trabajando y moviéndose con la alianza del Espíritu Santo de Dios. Eliseo no lo juzgó, no le dijo nada. Eliseo oró a Dios y pidió que esas escamas que tenía en sus ojos fueran quitados para que él pudiera ver el poder del reino de Dios. Pero Eliseo tenía la convicción y por eso dice, no temas,
porque más son los que están con nosotros que ellos. Amén. Entonces vemos, hermanos, que cuando tú y yo tenemos discernimiento y caminamos con discernimiento, vamos a encontrar personas que nos van a dar palabras negativas. Yo por eso digo a los hermanos, yo siempre que hablo con ustedes, yo evalúo cuántas palabras negativas ustedes me hablan a mí. Y ahí me doy cuenta de la condición espiritual de ustedes. Porque todo el que habla palabras negativas, porque lo está haciendo en el inconsciente. Pero nosotros ya no tenemos que vivir con el inconsciente. Nosotros tenemos que vivir con la amistad, la armonía, el compañerismo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hermanos, cuando estén pasando momentos difíciles, acuérdense de esta prédica. Hermanos, cuando ustedes estén pasando momentos difíciles, acuérdense de esta prédica. El Espíritu Santo no habla por hablar, hermanos. El Espíritu Santo quiere subsanar tu vida. Santo. Los hogares, esposos, esposas, hijos, padres, pidan perdón a su familia. Organicen los hogares. Si un hogar está organizado, esa iglesia es una iglesia victoriosa. En un hogar donde hay desavenencia, donde no hay amor, donde no hay respeto, allí no puede estar el discernimiento del Espíritu de Dios, hermanos. En una iglesia donde todos viven de las apariencias y del qué dirán, allí tampoco está el Espíritu Santo de Dios. Pero hoy el Espíritu Santo nos está hablando, hermanos. No se deje inculpar de Satanás. Lo que yo estoy hablando de los hogares y cada uno de ustedes como viven es para que reflexionemos. Porque yo les estoy hablando porque yo vivo haciendo eso en mi vida. Yo todos los días le pido perdón a Dios por las cosas incorrectas que hago. Hace pocos días yo le contesté mal, ¿no, hermano? Y me fui para la casa. Y llegué a la casa. Y el Espíritu Santo me dijo, llámalo y pide perdón. Y yo lo llamé y le pedí perdón, hermanos. Gracias. Se me quitó ese peso de encima. Y eso es lo que hoy Dios te está diciendo. Si tú tienes un problema con algún hermano aquí y no lo has podido perdonar, hoy es el día que tienes que hacerlo. Y vas a ver ese peso que se te va a quitar de encima. Ese peso es el mismo Satanás que te quiere tener atormentado, atormentada. Que no quiere que tú hables la verdad de lo que es el poder de Dios.
Dios es amor. Dios es misericordia. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Rey. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a Proverbios. Proverbios 2. Alabado sea el nombre de Dios. Proverbios. Sí, Proverbios 2. ¿Dos? 2, 3 y 9, al 9. Vamos a leer del 2. Proverbios 2. Y dice, haciendo es... Estar atento. ¿ah? Estar atento. haciendo estar atentos tu oído a la sabiduría, sin inclinar tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, y como a palabra la buscares y la escudriñares como tesoro, entonces entenderéis el temor de Jehová, y hallaréis el conocimiento de Dios. Porque Jehová es sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Tremendo esto, ¿no? Amén. Mire usted, hermanos, que nosotros, según la Biblia, nos dice, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Se dan cuenta de esto, hermano? Tú y yo somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si tú entiendes esto, de aquí ustedes que han captado de esto que leímos, aquí, ¿qué hay aquí? Aquí están los 7 espíritus de Jehová, hermanos. Si usted cuando uno lee la Biblia, y cuando tú le pides al Espíritu Santo que te revele, aquí estamos leyendo y viendo los 7 espíritus de Jehová. Dice, los 7 espíritus de Jehová son el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor a Jehová. Entonces, en el primero dice, el 2:1 dice, hijo mío, recibe mis palabras. O sea, esto aquí es mis consejos. Después vamos y dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿Sí oye usted, hermano? A la sabiduría. Ese es uno de los espíritus, de los 7 espíritus de Dios. Y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, hermanos. Fíjese usted. Y si la prudencia dieres tu voz, si somos a la palabra y la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces tendréis el temor de Jehová. Fíjese usted. Y hallaréis el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, hermanos, es lo que siempre decimos nosotros. Si tú eres una persona que quieres tener una relación con el Espíritu Santo, es muy importante que analices esto. Todos tenemos estos 7 espíritus en nosotros. Amén. Pero tú te has preocupado
por desarrollar estos espíritus en tu vida. Cuando tú comienzas a entender esto y vas desarrollando estos espíritus en tu vida, créanme, hermanos, que ya para uno hablar, uno no piensa, ¿cómo voy a hablar con fulano? ¿Qué le voy a decir a fulano? Que un hermano me lastimó. Mire, eso tiene... ¿Por qué? Porque tú tienes el discernimiento del Espíritu, hermano. Yo no puedo vivir por el que irán, yo no puedo vivir porque me dijeron o porque me hicieron. No, hermano, eso es niñería, eso es una persona inmadura. Y qué tristeza que hay vasos con 40, 50 años de estar en el Evangelio y todavía están viviendo niñerías, porque el que tiene discernimiento de espíritu es una persona sólida, es una persona firme, y lo que habla, lo habla con convicción, lo habla con seguridad. Yo, por ejemplo, les puedo decir a ustedes con autoridad que aprendan a perdonar, porque yo viví eso y yo perdoné la persona que tanto daño me hizo a mí y hoy es mi mejor amiga. Amén. Pero yo tuve que tomar esa determinación, no fue ella, fui yo, porque yo entendí que yo tengo los 7 espíritus de Dios en mi vida. Amén. Es muy lindo aplaudirlo, pero lo vamos a vivir. Amén. Lo van a analizar, hermanos. Amén. O dentro de una hora que termine este servicio, va a mirar ese vaso que usted aborrece y lo va a seguir aborreciendo. Entonces, ¿qué? Esa persona le entró la palabra por aquí y le salió por allá. Pero pídele al Espíritu que cuando le entre por aquí le llegue acá. Amén. Aquí en estas entrañas podridas, que Dios las limpie, que Dios las descontamine, que Dios desarraigue todo lo inmundo que está aquí en esta entraña. Porque de aquí es donde sale todo lo malo, como puede salir lo bueno. Dios es amor, hermanos. Dios nos perdona todas nuestras ofensas. Y si yo sé que Dios me perdona, ¿por qué yo no puedo perdonar? Alabacita la mano. Te oramos, Jesús. Oh Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Nuestras almas te alaban. Alaben a Dios, hermanos. Pónganse de pie, hermanos. Invito al coro que pase adelante. Vamos a ministrar el coro al pueblo. Vamos a cantar ministrando al pueblo, hermanas. No vamos a cantar por cantar. Porque hay que romper cadenas. Hay que desarraigar tapones. Hay que cantar con sabiduría. Onda Ramasina va a estar llamando. Santo eres Dios, aleluya. Levanten las manos, alabemos a Dios. Habitan los hermanos. Aleluya. Abba, Padre. Oí lo que estás cantando. Delicioso es habitar los hermanos. Si tú no estás viviendo en armonía, pide perdón allí en ese canto a Dios. Que te cambien, para que tu canto llegue al trono de Dios. Los hermanos. No podemos estar en las iglesias jugando a la iglesia, viniendo por venir. Si el Espíritu te está redarguyendo, pídele perdón al Espíritu Santo. Habitar los hermanos.
podamos vivir en armonía, que podamos vivir en gozo. Delicioso es habitar los hermanos. Aleluya. Mira qué bueno y delicioso es. ¿De qué me sirve a mí predicar? ¿De qué me sirve a mí cantar? Y si yo no estoy viviendo lo que la palabra de Dios dice que hagamos, en vano todo eso, hermanos. Para tener autoridad, para tener poder, hay que sujetarnos a la palabra de Dios. Anda la masira, va llamando, la masía va. Anda la masira, vasita llamando, viva, está llamando. Usa rama, anda la masira, va llamar. Ita la masira, bajando la masía va. Derrumba, Señor, todo impedimento. Derrumba todo temor del pueblo. Oh, todavía anda la masira, va. Mi oración, mi intercesión, mi canto tiene que ser para atormentar los espíritus inmundos que nos quieren atormentar. Anda la masía va. Habitar los hermanos. Aleluya. Anda la masía va. Hay mucho miedo en la iglesia, hermano. Mucho temor. Eso no está bien, hermano.